Seila Janet, bienvenida al Búnker del Talento, una misionera, fíjate que es algo de lo más interesante que nos ha tocado conversar. Bueno, para a mí me resultan muchas curiosidades de tener esta conversación contigo, una porque es la primera vez que tenemos la oportunidad de conversar y otra porque la verdad, si te soy honesto, desconozco un poquito de lo que se trata, ¿no? Pero bueno, primero que nada, bienvenida. Muchas gracias, William, a ti por invitarme a tu podcast. Es un Bueno, honor para mí también estar aquí en mi pueblo, ¿no? O sea, y ver todo lo que ha avanzado. sabes, Seila, tal vez poca gente sabe que eres aquí originaria de la huerta. Digo, cuando pasa mucho que cuando uno se va por mucho tiempo, de repente sí vas a encontrar mucha gente que donde compartiste tal vez momentos de la infancia, pero de repente llega uno y ve mucha gente que no conoce, ¿no? No sé si tengas recuerdos de la infancia, porque estuviste aquí hasta los 18 años. ¿Qué cambios has visto en la huerta? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo ha evolucionado con el tiempo? No sé también qué tanto tiempo vengas, ¿no? ¿Qué Qué tan tan seguido? frecuente sea. Pues normalmente intento venir cada 3 años, pero últimamente sí he venido cada año. Y sí noto que, bueno, a nivel de crecimiento, ¿no? De la población o nuevas casas, he visto que ha crecido mucho y sobre todo ahora que llegando aquí, pues vi el Cecitec, ¿no? Que eso no estaba construido, entonces sí me sorprendió para bien, o sea, sí noto que hay un crecimiento lento, pero se ve que la gente, que la huerta pues está creciendo, sí. Si te platico un poquito de mí, yo fui bien temeroso con separarme de mis padres, ¿no? Desde pequeñito. No sé para ti qué tan difícil fue el alejarte. Bueno, tengo entendido que te fuiste a Guadalajara y no sé si recuerdas si fue difícil o no fue duro pues para ti ese cambio, ¿no? De residencia, porque de alguna forma cambias tu vida y dejas muchas cosas que tienes aquí en la huerta. Pues es un proceso lento, ¿no? Yo creo que la vida nos va capacitando para grandes pasos, creo en los pasos pequeños de cada día. Y el primero para mí fue, pues, la oportunidad de estudiar en medicina en Guadalajara. Y, pues, tenía muchas ganas como un joven, ¿no? Ya ves que en la juventud, pues con 18, 19 años, tienes ganas de, pues, realizar tu vida, salir de aquí, ser útil a la sociedad. Entonces eso es como la impulso, ¿no? Más fuerte que me hizo a mí como saltar, dejar el nido con mis padres. Y entonces yo recuerdo una oración de mi mamá que decía, yo le pido a Dios que no salgas en la carrera. ¿Por qué? Por el temor, ¿no? Y típico, pues que, ¿qué vamos a hacer para pagarte dónde vivir, después la mensualidad, ¿no? Para comer. Entonces se le hacía un mundo totalmente imposible el hecho de que me fuera a estudiar a una ciudad grande. Pero yo como confiada, yo dije, yo quiero estudiar medicina y pues tuve la bendición de salir, ¿no? En listas de la primera vez que hice. Toda mi generación, de hecho fuimos la primera generación de la preparatoria regional de aquí, bueno, no regional, ¿no? Módulo Casimiro Castillo. Eh, entonces fuimos la primera generación y muchos de toda esa generación salimos en la universidad. Pues entonces para mí fue como muy bonito el hecho de esa oportunidad de estar en Guadalajara. Y si te digo, o sea, el miedo que yo tenía, pues en aquel tiempo no se usaban los teléfonos, ¿no? O sea, en mi casa no había. Y afortunadamente también una tía, mi madrina, ella me hospedó en su casa, ¿no? Gracias a ese apoyo que tuve de ella, yo me animé a estudiar medicina en Guadalajara. Pues el primer año estuve allí con ella y te diré, o sea, ¿por qué te digo lo del teléfono? Porque recuerdo que a mí me daba muchísimo miedo agarrar un teléfono, o sea, se oye así como de las cavernas, pero fueron mis primeros desafíos y luego subirme a un camión, pues aquí cuando todo era cerquitas y, o sea, perderme en la noche, o sea, fueron como mis primeras aventuras. Entonces para mí ya fue un gran paso, pues, dejar así el nido familiar y dejar pues todas las costumbres que aquí tenía. Entonces ahí empieza, ¿no? Como a una pueblerina en una gran ciudad. Sí. Sabes que estudiar medicina, digo, es algo que la gran generalidad quiere o muchas personas aspiran con ser doctor, porque la verdad es que es una profesión muy noble donde puedes ayudar a muchas personas. Tú terminas la carrera, te conviertes en doctora y antes de pasar a lo siguiente,
No sé qué recuerdas, qué es lo que más te gustó de la medicina y qué también fue lo que hizo dejarla de alguna forma. Sí, no, yo creo que a mí me gustó mucho la carrera porque, o sea, en sí me gustaba que la medicina era una ciencia y un arte, ¿no? Como que por un lado es como mucho estudio, mucho análisis, mucha dedicación, estar estudiando la fisiología del cuerpo o como las causas de las enfermedades. O sea, mucha dedicación, pero por otro lado era mucho contacto con las personas. Y yo no me imaginaba una carrera donde yo estuviera en un escritorio, pues como matemáticas, ahí con un contador, ¿no? Yo decía, yo quiero tener contacto con la gente, como que y te diré por qué se me ocurrió medicina, porque en aquel tiempo estaba en el sur de nuestro país, empezaban esos brotes el ejército zapatista de Revolución Nacional, ¿no? ZLN. Y una tía que es religiosa, que ya murió, me prestó a leer ese librito. Entonces decía cómo los indígenas decían tierra, guerra, tierra y libertad, ¿no? O libertad. Entonces ellos preferían la libertad. Y yo como que soñaba, yo decía, ay, yo quiero hacer algo por mi país, ¿no? Me gustaría irme al sur de mi país, a dar un servicio social así. Entonces ella fue la que me motivó a estudiar medicina. Y recuerdo esa parte, como el estar con la gente. Me gustaba mucho estar presente, escuchar a la gente, ¿no? Y pues sí recuerdo cuando, de las cosas que más disfrutaba, pues sí me gustaba mucho la carrera, o sea, la verdad que sí. La investigación, estar ahí con el microscopio y ver las células, la fisiología, ¿no? La primera vez que me tocó exponer una clase era de la parte de una célula, las partes del crecimiento de una célula. Entonces a mí me tocó una que se llama anafase. Y yo empecé a explicar la anafase, ¿no? Y entonces la profesora recuerdo que me miraba y se miraba con otro profesor, ¿no? Que eran dos los que nos daban esa materia. Y dice, ¿de dónde es? Y entonces, porque mi acento, ¿no? O sea, la anafase. Entonces, a partir de ahí me decían Marimar. Porque en aquel tiempo hacían una telenovela que era Marimar y Pulgoso, ¿no? Y decían, Seila, pues, ¿dónde está Pulgoso? Entonces, como que yo decía, o sea, me di cuenta el acento que llevaba. Y entonces, pero, ¿qué recuerdo? Pues mis amigos, o sea, el apoyo que había entre todos, ayudarnos a estudiar. Y recuerdo, sí, la carrera es muy linda, pero sobre todo eso, estar con la gente, ir al hospital civil y, o sea, claro, el choque de que hay muchísima pobreza y pues ese lugar es hospital escuela y no había acceso o sea, no tenía mucha plata la gente, no mucho dinero. Entonces, como yo recuerdo una vez haber dado mis 20 pesos porque dialogando en los pasillos a un paciente, no traía dinero. Entonces, como que yo, 20 pesos que traía se los di, ¿no? Y sí, me impactó como la pobreza, el que la gente no tuviera recursos. Y no, eso de servir, de ayudar, ha estado siempre pues en mí, ¿no? En la carrera de medicina creo que nos ayuda a ejercer ese contacto con la gente, ese poder ayudar a que mejore su salud, ¿no? Algo que me llama mucho la atención del área de la medicina es que ustedes están muy en contacto, bueno, con la vida, ¿verdad? Porque también vienen los pequeñitos, ahí les toca recibirlos tal vez, pero también están muy en contacto con la muerte, sobre todo en hospitales tan grandes como el Hospital Civil, ¿no? Hay un montón de casos y bueno, para las personas que hemos tenido tal vez la desgracia de estar como pacientes o acompañando a un paciente en uno de esos lugares, pues es un mundo de cosas que pasan completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados y no sé si para ustedes como doctores resulta complicado, ¿no? Estar viendo la muerte de cerca, el sufrimiento, ¿cómo lo maneja un doctor o al menos cómo lo manejó Seila? Sí, yo creo que esa es una habilidad que vas adquiriendo durante la carrera, creo yo. Y yo recuerdo el primer caso, todavía no era mi tiempo de estar en prácticas, así en el hospital, ¿no? Que eso es en el internado. Pero una vez fui a hacer una guardia, era un fin de semana y era un 16 de septiembre, nunca lo olvidaré. Y a mí me impactó la primera vez que entré, estaba en urgencia y llegó una chica como de 20 años con traumatismo craneoencefálico, ¿no? Múltiples fracturas en el cráneo. Y a mí me impactó sobre todo el sufrimiento, pero a causa de la violencia, porque en ese momento era una chica que la habían, hasta me da pena decirlo, ¿no? Por lo que voy a generar
pues, pero es algo que vemos en la realidad y es pues, la violencia, ¿no? O sea, la habían amartillado y entonces estaba inconsciente. O sea, para mí eso me impactó. Yo de un pueblo, ¿no? Aunque sí oíamos mucha violencia aquí en aquel tiempo, pero en Guadalajara todavía más. Y me impactó muchísimo ese tipo de sufrimiento, ¿no? Por violencia, sobre todo. Sí, creo que esa es yo creo que lo que más nos cuesta. No una muerte natural, ¿no? Y ahora me viene mi paisano, digo, colombiano, ¿no? Que Juanes, que dice, a Dios le pido, ¿no? Que si me muero sea de amor. Y yo digo, claro, es que hay tanta gente que muere no de amor, ¿no? O sea, muere por violencia, o sea, y eso es algo que sí es difícil como de asimilar. Pero sí, yo creo que sí tienes que ir aprendiendo, pues, que hay muchas cosas que salen de tus manos, pero dices tú, lo que yo puedo hacer es en lo que me tengo que concentrar, ¿no? En el bien que puedo hacer. Y vivir la muerte como parte de la vida. Sobre todo la muerte normal, ¿no? Pero la otra sí sigue costando, yo creo, toda la vida. Bueno, yo imagino la vida de Seila y la verdad es que llegar a convertirte al médico, pues de alguna forma es un logro bien importante, ¿no? Y yo también estoy seguro que ese cambio que hiciste tú, porque por ahí podemos decir que Seila cambió de salvar vidas a salvar almas, ¿no? Ese cambio creo que pudo haber sido cuestionado por mucha gente, ¿no? Y creo que también debe ser muy difícil para ti porque el proceso hasta llegar a convertirte en médico, pues debió ser muy complicado. Tuvo que ser un motivo muy grande para que tú decidieras convertirte en misionera, si es que no me equivoco. Platícanos un poquito qué hay detrás de esa difícil decisión. Pues mira, haces una buena pregunta y pues realmente lo que está detrás es un llamado. O sea, no, porque no se trata de un cambio de profesión. De cuidar, por un lado me dedico a la salud y por otro lado a la salud física, y el otro lado así, voy a cambiar de profesión y ahora voy a ser médica de almas, ¿no? No, o sea, es un llamado que experimenté, un llamado de Dios y sobre todo creo yo que tenía mucho que ver con la plenitud que le daba a mi vida. Yo no sentía que yo tenía que ser religiosa, nunca me lo imaginé, ¿no? Bueno, ya había tenido una primera planteamiento cuando tenía 18 años, antes de elegir la carrera de medicina, sí le pregunté a Dios, o sea, sí he tenido la dicha de crecer y creer, ¿no? En mi religión y sobre todo tener una comunicación con Dios. Entonces ahí preguntarle si él existía, me tenía que decir para qué había creado mi vida. Entonces, ¿qué me pasó? Hay una frase que me gusta mucho y de ahí lo puedo explicar. Dice un santo que es John Henry Newman. Dice él, Dios ha determinado cuál será tu mayor felicidad. Él te mira individualmente, te llama por tu nombre, sabe lo que puedes hacer y sabe el mayor bien, lo mejor que puedes ser, ¿no? Sabe cuál será tu mayor felicidad y aparte tiene las ganas, la gracia, el poder de dártelo, lo que será tu felicidad, ¿no? Y para mí, ¿qué pasó? O sea, de verdad descubrir la mirada de un Dios que es amor, que es Padre, que viene a enriquecer mi vida, o sea, viene a planificarla, porque ciertamente, pues en medicina yo he obtenido, pues, la dicha de estar en esa carrera que es tan bonita, pero aún sentía un vacío, o sea, sentí un vacío en mi corazón que no me llenaba nada, y sí, como que dices, sí, estoy en lo que quiero, pero hay algo que me falta, y entonces ya fue una convivencia de jóvenes donde descubrí un amor que me desbordó. O sea, de verdad fue experimentar el amor de Dios como si Él fuera una fuente y yo una sedienta de amor. Una sedienta de amor que he estado buscando, buscando y buscando y no encontraba. Unos pueden decir, es que si hubiera encontrado un hombre más bueno, si no hubiera tenido decepciones amorosas. Tú dices, no, pero había hombres buenos en mi vida. O sea, no es que hubo decepciones amorosas y por eso me fui de misionera, ¿no? No, sino de verdad que hubo un amor muy, muy grande que yo me sentí muy feliz, muy feliz. Y a partir de ahí, ¿no? Como que empecé a sentir que mi corazón estaba hueco.
no estaba hueco, o sea, y no había soledad, porque me sentía sola, como que dices, y tenía muchos amigos, ¿no? No es que era pues alguien introvertido y que estaba ahí nomás leyendo, no, tenía muchos amigos, pero sentí que algo me hacía falta, ¿no? Entonces, pues claro, saber que Dios había determinado cuál será mi mayor felicidad, conocerle. Y entonces recuerdo una vez que me tocaba exponer una materia que era de sexualidad justo, y me dieron a leer todos los disturbios sociales que hay por la falsa interpretación de la sexualidad. Por ejemplo, SIDA, casos de aborto, de niñas, de embarazo prematuro, de niñas, de adolescentes, o sea, abandonos de hogar porque niños no desean, o sea, todo eso, y era por no conocer bien la sexualidad, ¿no? Del qué es el amor de entregarse a otra persona. Y me tocó exponer esa clase, era biología de la reproducción. Cuando yo estaba estudiando, recuerdo que empezaba a ver todas las estadísticas de que la gente moría por desconocimiento del amor. O sea, que no sabían qué era el amor. Moría, o sea, en ese sentido, ¿no? Que sufría más, pues. Y recuerdo que vi el crucifijo así enfrente de mí, como que me quedé mirando y sentí como que Dios me decía, yo necesito también un médico. ¿No me ayudarías tú a curarlo? A curar esa sociedad, ¿no? Y como que experimenté que mi vida estaba siendo llamada a un proyecto más grande, ¿no? O sea, reconstruir la sociedad, pero desde un conocimiento de un amor en las personas. Y yo lo veía así. Por ejemplo, mis primeras guardias ahí en la Cruz Verde, me tocó estar en la Cruz Verde ahí de donde vendían mucha ropa, de Medrano, por allá. ¿Y qué llegaban? ¿Cuáles eran mis casos de emergencias? Bueno, suturas por riñas callejeras. Una vez un señor le subió la presión por riña en su familia. Casos de abuso sexual de una niña. Así como que dices, ¿pero qué está pasando? ¿Qué tipo o sea, qué tipo de casos estamos atendiendo ahora en la medicina, ¿no? O sea, por violencia y por desconocimiento del amor, ¿no? Entre parejas, entre padres e hijos, entre vecinos. Entonces ahí como que yo fui entendiendo que, claro, Dios me quiere, su médico, porque quiere dar otra medicina, o sea, otra solución, quiere construir una sociedad, pero reconstruyendo a la persona, ¿no? No solamente que des tus medicamentos, sino, o sutures, sino ve más a la raíz, o sea, ¿por qué pasa esto? Y es porque falta el amor, o sea, en el corazón de las personas, y un amor más grande, que no lo conocen. Entonces eso fue, o sea, eso fue, primero un amor que me llenó a mí y otro, ¿qué quiero hacer yo para los demás, no? ¿Qué quiero hacer? Y me desbordó en el sentido de que ahora veo y digo, pues sí, la carrera es hermosa. Ahora veo a mis compañeros y me da muchísima alegría que estén, ¿no? O sea, soy de la generación de Beto de Llamar, Héctor Flores, y me da alegría que estén haciendo dando servicio, ¿no? Aquí al pueblo, y porque es muy valiosa la vida. Pero todavía es muchísimo más valioso la vida en sociedad, ¿no? La vida espiritual también. O sea, se llena el corazón y las personas hacen el bien a los demás. Eso fue. Fíjate que hoy estuve platicando con algunas personas porque, bueno, sabía que venías y quería comprender un poquito cuál es como pues la vocación de una misionera, ¿no? O sea, ¿qué es una misionera como tal? ¿Cuáles como los objetivos que tienes? Pudieras, obviamente para ti, parecer una pregunta muy ignorante, que sé que lo es, pero si tú tuvieras que explicar qué es lo que significa ser misionera, qué es lo que hacen, cuál es la función que tienen, cómo se lo explicarías a la gente ignorante como yo. No es una pregunta de ignorantes. Creo que o sea, misionera, pues la palabra misma la dice, ¿no? Es una persona que tiene una misión, o sea, que ha encontrado un porqué, un para qué, y se ha sentido enviada a hacer algo bueno para los demás. Y en este caso, pues todos somos misioneros en ese sentido. Todos somos misioneros, ¿no? Decimos desde el bautismo, o sea, porque pues ese es como el fin de nuestra vida. Has venido aquí para algo, no solo para estar ahí sin estudio y sin trabajo, ¿no? Y sin interés. Pero ¿qué es una misionera? Pues es una persona enviada, o sea, a dar un mensaje que le hace bien a las personas, que les da un poco de felicidad, que les da un poco más de paz,
Entonces, y la dicha de ser misionera es, creo yo, el corazón universal que se te da. Porque yo creo que eso es de las cosas más bonitas que es de mi vocación. O sea, el corazón universal. Que puedo sentir tanto amor por los alemanes, como por los colombianos, como por los mexicanos, como por los costarricenses, por los europeos, ¿no? Todas mis compañeras misioneras, que pues de muchos países, o sea, de los 5 continentes. Y puedo experimentar que mi corazón es un poquito más grande, ¿no? Y eso yo creo es ser misionero, o sea, tener un corazón universal, o sea, que el dolor del otro también sea el tuyo y como que te interese, ¿verdad? Y que abras fronteras, o sea, no solo el ranchito, sino hay más, muchísimo más por descubrir. Sí. Dentro de la familia me genera como mucha curiosidad de cómo lo tomaron, ¿no? O sea, cómo le explicas a tus papás que vas a tomar un camino, tal vez no dejas por completo la medicina, no lo sé, pero de alguna forma es otro camino, ¿no? Fue difícil para ellos, digo, como papás pueden pensar de que fue muy difícil el camino, lo lograste y de repente te vas a ir por otro lado. No sé cómo lo tomaron, si te apoyaron o hubo por ahí alguna preocupación de que te estuvieras equivocando, no lo sé. Sí, 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 sí. Yo creo que para los padres y más en México, ¿no? O sea, los latinos que somos muy familiares, o sea, como que la familia es algo muy importante. Y ver a tus hijitos, o sea, crecer y que los nietos y que estás aquí a media cuadra, ¿no? Mi hija está aquí a media cuadra, puedo contar con ella. O sea, que es lo normal, creo yo. Entonces, recuerdo el diálogo con mi papá, que le digo, papá, me voy a APA, yo le digo, APA, me voy de misionera. Él es como más relajado, ¿no? Entonces, me voy de misionera. Hija, pero te vas a ir tan lejos. Y yo, pero y ahí tiene una fuerza, ¿no? Para hacer esto que haces, porque la familia es algo que amas, o sea, que amas y al que le debes todo. Y dejarla realmente es una fuerza que no es tuya, ahí es donde se ve la fuerza de Dios. Y yo recuerdo responderle, pero, pero de todos modos, si yo hubiera casado con un alemán, yo me hubiera ido de aquí, o sea, y tú tendrías que aceptarlo. Y yo, mi padre todo sereno, todo sereno. Pues hija, si eso te hace feliz, pues, pero a la que más le costó, pues, a la mamá, ¿no? Pues creo que cuesta más, porque, pues, como en las entrañas suyas te han tenido, y creo que hacen vínculos más fuertes con una madre, ¿no? Entonces, claro, las resistencias vinieron de allí, porque esto, o sea, tantos años estudiando, y ¿para qué? O sea, no te sirvió de nada, y lo típico, pues, del regateo, ¿no? Pues, ¿para qué te vas a otro lugar tan lejos? O sea, cuando aquí hay tanta necesidad, y es cierto, cuando aquí hay tanta necesidad, ¿por qué no te quedas aquí? Además, tú, a ti te ayudaron, lo típico, ¿cierto? Que los hermanos mayores ayudan a los pequeños y que los pequeños cuando ya tienen la profesión, tienes que retribuir, tienes que pagar o sea, lo que te han dado, ahora devolverlo. Y como me dijeron, pues, y pues ahora cuando más tu hermana te necesita, ¿por qué ahora te vas, no? Entonces sí me dejó pensando esas palabras, como, ¿cómo me puede pedir Dios que sea ingrata, ¿no? Así de no darles. Pero después yo fui comprendiendo que sí, yo les quiero dar, pero algo que no se les acabe. Y es verdad que yo a lo mejor les hubiera podido dar mi cuota, ¿no? O sea, una contribución económica si hubiese sido médico. Eh, Me iba muy bien en la cirugía. Me encantaba hacer, creo que hubiera sido muy buena cirujana. Plástica, ¿no? Pero yo digo, pero esto se les va a acabar. Y yo quiero dejar como herencia que existe un Dios y que Él les va a sostener y Él los va a hacer felices y Él los va a acompañar todo el tiempo y Él no los va a dejar solos, ¿no? Y yo compruebo, y eso me llena de gratitud, que no ha dejado a ninguno de mis hermanos, ¿no? Ni a mis padres. Entonces, él es fiel y Él se encarga de proveer lo que cada uno necesita. Y eso me da una gran dicha, pues, porque han conocido a Dios y, y pues él está allí en sus vidas y eso es como el mayor tesoro que pude haber dejado. Las primeras veces en la mayoría de las cosas que hacemos, pues de alguna forma nos marcan, ¿no? La primera misión que tuviste, el primer viaje, a dónde fue, que también, no sé si hubo miedos en ti de repente
Ahorita yo quiero pensar que ya estás como pez en el agua, sabes a lo que vas, sabes lo que te puedes encontrar, pero tal vez la primera vez debió haber sido difícil porque pues es algo nuevo para ti de alguna forma, ¿no? ¿Recuerdas algo de Mira, esa primera vez? lo primerito fue, no era misionera así como ya dedicada al 100%, pero ya estaba como preparándome y fue ir a Costa Rica. Fuimos un mes. Y te voy a decir, lo que más me costó era dejar la tortilla. No me imaginaba yo que no había quesadillas. Que no. Yo me imaginaba que el mundo entero comía tortillas, ¿no? Fueron de las primeras cosas que, pues tu mundito es esto, ¿no? Y piensas que el mundo entero es así. Y pues no había tortillas más que tortillas empaquetadas. Y yo, pues, y se las comían frías, no sabían cómo comérselas. Y yo, como que, eso me costó o sea, experimenté lo que era dejar tus costumbres, tu comida. Y pues ahí llovía todo el tiempo. Eh, sí, eso fue lo primero que recuerdo de en sí misión, ¿no? De irme así. Pero bueno, ya otras cosas más difíciles han sido pues realmente en Alemania. O sea, también es el choque cultural de un país con mucho invierno, un invierno muy largo, y no saber el idioma. Solo sabía algunas palabras, por ejemplo, cómo saludar, ¿no? Biguetes tía, hi, hello, y hi se Seila, yo me llamo Seila, tschüss, ¿no? Adiós. Pero eso lo agoté en el primer contacto que tuve, que en un minuto ya no sabía qué decir. O sea, el idioma, sí es duro, aprenderlo es duro. Pero ahí también digo, pues, ahora veo atrás y le digo, lo superé, o sea, lo superé, esas dificultades. Entonces, pero sí, lo fuerte es dejar tus costumbres, tu clima y ese sentirte arropado, sentirte en tu casa, sentirte pertenencia de un pueblo. Yo no sabía que tenía mucha pertenencia, yo pensé que era muy libre pero no, o sea, cuando sales de aquí sabes que, o sea, te necesitas esa calidez, necesitas ese ambiente, ¿no? Que te dio la vida y con el cual creciste. Después lo extrañas, ¿sí? 11 años en Alemania. Se dice fácil, pero no me imagino lo complicado que debió haber sido. Fue complicado también aprender el idioma, porque bueno, para la gente que no sabe, pues Seila, además de muchas otras cosas, pues habla alemán. Y cómo fue esa, no sé, yo me imagino que llegaste y podías hablar español, ¿no? Con algunas personas, Sí, fíjate que pero sí. tuviste que hacerte de dominar el idioma. ¿Fue difícil? ¿Es difícil aprender el idioma alemán? Sí, sí es difícil. No es el idioma más difícil, creo que el húngaro no sé si el chino, creo que sí, pero sí es difícil porque construyen diferente la oración. Por ejemplo, yo, yo impresiono, ¿no? O yo imprimo, ¿eh? Hojas. Yo impresiono y yo imprimo hojas, es diferente. Entonces, ich drucke aus. Haz de cuenta, ausdrucken es un verbo, pero el aus es un prefijo que cuando tú lo conjugas se va hasta el final. Entonces, ellos ponen mucha atención porque es al final que se determina qué quiere decirme. Y drucke dich aus, ¿no? Yo recuerdo haber ido un día a imprimir y le dije, ¿können Sie mich ausdrucken? O ich kann dich ausdrucken, o algo así le dije, ¿no? Y le estaba diciendo que si lo podía impresionar, ¿no? En vez de imprimir, ¿no? ¿Me puedes imprimir esto? Y le decía, le puedo impresionar, ¿no? Como que se me quedó mirando. Y entonces, de esas cositas que pasan, ¿no? De que, ¿sabes lo difícil que es? Dices, ¿por qué tienen que poner hasta el final? Entonces tienes que estar como muy atenta en cómo construyes la oración. Y luego, por ejemplo, el artículo, ¿no? La mesa, el niño, lo oscuro, ¿no? Por decir, son femenino, neutro y masculino. Y eso según en qué posición esté, se llaman casos. Se cambia. Por ejemplo, dea, ¿no? Dea, de atish, la mesa. Pero si yo digo, yo pongo el vaso yo pongo el micrófono sobre la mesa. Ahí es, ich stelle das Mikrofon
ausdentisch, ¿no? Den, o sea, se conjuga, no declina diferente. Y así, se tenía que estar pensando en si es dea, den, dem, eso. O sea, es cositas así, pero son complicadas. ¿Cómo describirías a la cultura de la gente de Alemania? Y también, ¿qué es lo que más extrañas porque digo, 11 años, Sí. definitivamente te tuviste que acostumbrar un poquito a la vida de ellos, ¿no? Sí. Son muy prudentes. Ellos son como muy ecuánimes. No son tan expresivos. Sí son cálidos, pero ellos necesitan como más tiempo para hacer como ese acercamiento a su vida interior. Necesitas más tiempo. Entonces, sí, en ese sentido parecen más desconfiados, ¿no? De que te tratan bien, son muy amables, pero necesitan como más tiempo para confiar. Entonces, qué extraño. Extraño, de cierta manera, como la garantía que te dan las instituciones. Te dan como la garantía de que si vas y te compras unos lentes, sabes que su marca es buena. Y no dice una marca y es otra. O marca, pues, imitación, ¿no? La de ellos no es a lo mejor conocida internacional, pero es la de ellos y es buena. O sea, que tienes una garantía que nadie te va a engañar, como que dices, me vendieron esta cochinada y yo pagué más y no es esa, ¿no? O sea, te puedes confiar menos en el tren, en el tren porque tienen problemas también de que ya no son tan puntuales como dicen saber, ¿no? Como dice el mundo, pues, pero como, sí. Y entonces eso creo que sí, extraño un poco el orden de las infraestructuras de su ciudad. Les encanta vivir en lo verde, construyen las ciudades, pero intentan tener mucha área verde. Bueno, pues es que vamos a decir que la Alemania se volvió a construir, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, fue saboteada toda. Entonces, claro, la construyen y ya pueden construirla con una nueva arquitectura, ¿no? Ciudades más grandes, con áreas verdes. A veces extraño eso, como sí, o sea, ir por las calles y pues ves las banquetas pues sin grietas así, ¿no? La carretera perfecta y la basura pues en su lugar. Eso creo que es lo que muchas veces extraño, el orden y la seguridad que te da. Sí. Hace poquito tuvimos aquí la fortuna de platicar con el padre Manuel, está ahorita aquí en la huerta, no sé si ya lo ubicas, bueno, Sí. es un padre muy, muy conocido y muy querido aquí en la huerta, y bueno, me di cuenta que son gente muy letrada, ¿no? La gente religiosa por lo regular es gente muy letrada, no solamente es que confían ciegamente pues en lo que ellos creen, sino que son gente que estudian mucho. Dentro de los estudios pues viene la parte de teología, ¿no? Si no me equivoco, Seila estudió también gran parte de su vida teología. ¿Cómo es ese mundo? Porque la verdad es que la mayoría de las personas, sobre todo aquí, no estamos acostumbrados a esa área, ¿no? A ese mundo de estudio que yo creo que enseña mucho, pero que nos hace falta. Sí, pues sí, la teología también la tuve que estudiar 6 años, 3 de filosofía y 3, 2 y medio de filosofía y 3 y medio de teología. Y yo creo que la teología viene a darle como razonamiento a aquello que tú crees, pues espontáneamente o por tradición, ¿no? Entonces te ayuda a plantearte las preguntas más profundas. Dios existe, pero ¿cómo comprobarías que Dios existe? ¿Por qué dirías que Dios existe? No solo porque nací en una religión católica, sino, a ver, vamos a ver, ¿qué dice la filosofía de que hay una causa primaria de la creación de todo lo que existe? ¿Y por qué crees, no? O hay muchas causas, ¿no? De saber, de comprobar la existencia de Dios. Entonces, la fe se puede pensar, se puede reflexionar. Y eso es algo muy bonito, como que tú crees y tienes un fundamento, como una roca, ¿no? De que lo que yo creo no es porque soy de bajos recursos.
Porque una vez me encontré así un español, ¿no? Estudiando alemán me dice, pero es que los mexicanos creen mucho porque ellos como que no tienen muchos estudios, pues, ¿no? Como que por eso creen en su virgencita y creen ahí en su Diosito pero es porque son como muy pocos estudiados, ¿no? En pocas palabras me dijo analfabetos, pues ustedes son como muy analfabetos y por eso creen con facilidad. Y entonces la teología te da esa capacidad de no creo porque soy analfabeta, ¿no? Sino tengo la capacidad de también estudiar la fe para poder defenderla. Entonces creo que la teología pues es el estudio de Dios, ¿no? Pero no solo de Dios, sino también del hombre, del ser humano. Es como mostrar un modelo de qué es ser hombre, qué es ser mujer. Hay un modelo de un hombre y una mujer que te va a hacer feliz, o sea, cómo es la estructura del ser humano. Entonces, eso también estudiarlo, la antropología, ¿no? Que porque somos como somos, porque necesitamos confiar, porque necesitamos amar, porque necesitamos ser sociales. Y eso es una parte de la teología. Y luego, pues, estudiar la Biblia también, ¿no? Que no es ahí solo más un librito, pues ahí con casi de ciencia ficción, ¿no? Que ahí con historietas, sino también es un libro con muchísimos años de elaboración, con muchísima sabiduría popular que se ha plasmado allí, cómo se ha plasmado, ¿verdad? ¿Existió Moisés? ¿No existió Moisés? Y si no existió la mujer samaritana, no se me va a caer la fe. O sea, recuerdo la primera vez, ¿no? Que de hecho mi vocación se fundamentó en esta experiencia de una mujer que iba al agua, ir al agua era como ir a un centro comercial, ¿no? Ahí me voy a encontrar contigo. Así se encontraba, hoy se encuentran así, ¿no? O sea, como quieres citarte con alguien, pues te citas en algún lugar. Y allí, pues, querían agua, pues iban a un pozo. No había agua. Entonces, ahí encontró a Jesús. Y él le hizo una analogía. Él era la mujer samaritana, ¿no? Le hizo una analogía. Dame de beber. Y ella le dice, ¿por qué me pides de beber tú, Jesús, a mí, que soy una mujer samaritana, cuando tú me deberías de dar agua a mí, ¿no? Entonces, él estaba hablando del agua física, pero le estaba hablando del agua espiritual, que era su amor, ¿no? Que la iba a llenar. Entonces, cuando nos dicen, no, pues resulta que San Juan, pues esa mujer históricamente no sabemos si existió. Y yo, pero mi vocación estaba fundada en esa experiencia, ¿no? De esa mujer. Yo me sentía esa mujer samaritana que buscaba el amor y no encontraba. Y no, pero bueno, es que la Biblia no es un libro que explica historia 100% así, sino es una verdad, es una historia, pero para tu salvación. Es una verdad no científica, sino para tu salvación. O sea, está diciéndote cosas que son para tu salvación. Y ya, bueno, como cosas así, ¿no? Como cuando meten lo científico a tu fe popular, como que de repente sientes que se te va a caer. Porque a veces que hay gente que dice, es que aquí en la religión católica te mintieron, pero empiezas a estudiar y vas a perder la fe, ¿no? Pues así pasa a veces, ¿no? Porque tampoco es pura cabeza, pues. Son experiencia y razón. Pero sí, las dos cosas son importantes. Las dos alas, decía San Agustín, de la razón, ¿no? La fe y la razón. O sea, creer y razonar, pues. ¿Cómo pasa que después de 11 años te vas? Digo, no sé si de ahí te fuiste a España, porque también tengo entendido que estuviste 3 años en España. ¿Es algo similar? ¿También encuentras un choque cultural entre esos dos países? ¿Y por qué también te mueven de un lugar a otro? Porque otra vez te cambian la vida, ¿no? Ya te la cambiaron cuando te fuiste a Guadalajara tú solita. Sí, Después sí. te vas a Alemania, tu vida cambia por completo. Y ahora otra vez tener que dejar todo de alguna forma y ahí ir a esas misiones, ¿no? Ujú. ¿Cómo es eso? Pues nosotros también tenemos como una organización, ¿no? De redes, vamos a decir así, donde hay hay una autoridad, no la máxima, sino la que coordina de cierta manera, que tiene visión sobre el mundo, las necesidades que hay en el mundo, a nivel, sí, pues de nuestra comunidad. Entonces, ella tiene la visión de todas las cosas, de todas las comunidades nuestras. Y entonces, pues te piden, ¿te gustaría irte a España? ¿Te gustaría irte a Chile? ¿Te gustaría irte a Perú? Es en común acuerdo, ¿no? O sea, gran parte ellas ven la necesidad que tú no ves, te lo plantean, tú lo oras, lo reflexionas y confirmas. O sea, sí quiero, ¿no? O siento que ahí no puedo, porque de verdad siento que me supera, o sea, que
Pero y siempre es como, pero no sabes, o sea, no sabes si sí podrás, inténtalo, ¿no? Entonces, bueno, por eso en ese sentido, es por eso nos cambian. Y lo otro que me preguntaste era, ¿qué me decías de...? Me hiciste dos preguntas ahí, ¿no? Una era esta, ¿por qué me cambian? Y la Lo otra, difícil, pues, del al choque choque cultural, sí. cultural de España, ¿verdad? Pues mira, España a mí me encantó. Y te digo porque, o sea, yo primero viví en Alemania y ya después terminé la teología en España. Recuerdo la primera vez de estar en Alemania, que fui a España, pues llego, aterrizo mi avión, ahí en Madrid, bajo, se abre el ascensor, entro y estaba una mamá con un niño, ¿no? Y empiezan a hablar en el alto, ahí en el ascensor, ¿no? En el elevador. Y yo me sentí en casa. Yo dije, estos gritan, estos hablan así en voz alta, así en público. Y la alegría, ¿no? Como que allá son más prudentes, más serios, o sea, no van a gritar, no van a hablar así en público, ¿no? Y ahí, pero cuando llegué a España, primero entiendes el idioma, el clima cálido, porque siempre iba en verano a España, porque también hace frío. Y pues yo me sentí como en casa, así, me gustó mucho en España, ¿sí? Entonces ahí ya no sentí tanto choque cultural, porque ahí ya fui a estudiar. Y entonces estaba arropada, vamos a decir así, ¿no? Pues era un ambiente entre fraterno pues de muchas misioneras y misioneros de diferentes nacionalidades. Y pues a estudiar, que era muy bonita la teología. Y pues sí, pues de vez en cuando salías a ayudar en ciertas misiones, ¿no? Una vez me tocó con adolescentes, con niños, en un campamento. Y sí, los niños eran, pero 7 veces más vivos, ¿verdad? Que un niño mexicano, o sea, sí, sí, demasiado despiertos. Y claro, ahí como sientes el choque de cómo o sea, cómo controlo a estos niños. Porque eso sí, es otra cultura totalmente diferente. En ese sentido, ¿no? Como más liberal todavía un poco. Ahorita yo creo que México es más o menos así. Pero en aquel tiempo, te estoy hablando en el 2013. Bueno, ya pasó un poquito de tiempo y ya, pues vamos a decir que esto cambia muy rápido, ¿no? Sí. Hace tiempo tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México. Digo, no nada que ver, ¿verdad? Estamos en niveles muy diferentes. Pero fíjate que yo siento que dejé un poquito de mi corazón con la gente que yo conocí allá. Tuve una relación muy cercana de amistad con un amigo de Chihuahua, otro de Oaxaca, otro de Ujú. Puebla, también alguna por ahí, gente de la Ciudad de México. Y como que yo siento que dejo un poquito de mi corazón con ellos, porque la verdad es que no, si bien es cierto que no conversamos tan seguido, y a pesar de que no hablamos prácticamente nada, siento que está todavía un pedacito de mi corazón allá con ellos. Pasa lo mismo con la gente que has dejado en Alemania, en España, sigues en contacto con ellos o definitivamente pierden el contacto. No, sí hay muchas cosas de ellos que están en mi corazón. Yo creo que yo como típica latina, con ciertas, vamos a decir así, como heridas culturales, ¿no? Como eres el conquistado, y vas con los europeos, o vas con otros latinos. De hecho, me tocó vivir con una misionera guatemalteca, ¿no? O sea, ahí somos nosotros los malos, vamos a decir así, ¿no? De la historia, por la historia, vamos a decir así. Pero los españoles son los malos contigo, ¿no? Y me tocó compartir con misioneros españoles de Guatemala y ves, o sea, el trabajo de prejuicios que tienes que hacer. Porque te das cuenta que traes muchísimos prejuicios de todas las culturas. O de los africanos, a veces piensas que son menos inteligentes. Y cuando empecé a ver lo inteligentes que son, que aprenden muchísimo de idiomas, en sus tribus tienen un montón de dialectos, ¿no? Entonces como que dices, ay, qué equivocada estoy, ¿no? O sea, todo lo que me han enseñado a abrir mi corazón al mundo. Y claro que sí, está mucho de ellos en mí, ¿no? Sí, sí, puedo decir que es una amistad muy profunda, que a lo mejor no nos estamos comunicando, pero recuerdo de hermanas italianas, hermanas irlandesas, sí, hermanos de Chile, de Perú, que tienen muy buenas relaciones. O sea, es algo muy bonito, de verdad, que sí están en mi corazón. Sí. Actualmente tengo entendido que estás en Colombia, si no me equivoco. Eh,
¿No sientes que de repente regresaste un poquito a casa? Digo, Colombia, como que somos más, bueno, yo lo imagino así. La verdad es que tampoco he tenido amigos colombianos, pero bueno, con todo lo que vemos por ahí en redes sociales, de alguna forma nos da la percepción de que conocemos un poquito de las culturas, ¿no? Sobre todo para la Sí. gente que no ha tenido la oportunidad de salir a otros países, como es mi caso. ¿Cómo es la vida en Colombia, a diferencia bueno, tanta experiencia que tienes en otros países, ¿no? Pues sí, sí, sí me sentí en casa, o sea, realmente sí me dio muchísima alegría este país. Y lo primero que valoro es como la calidez, o sea, realmente si nosotros somos acogedores, creo que ellos son un poco más, o sea, bueno, sí, yo creo como extranjera, lo siento, ¿sí? ¿No? A lo mejor los extranjeros, ojalá que digan, ¿no? Que somos acogedores, pero yo como mexicana en su país, sí, sí, la calidez, la solidaridad, su generosidad y ese como respeto, como mis primeras conversaciones, o sea, de hecho, en Colombia me abre más las puertas decir que soy mexicana que decir que vengo de Alemania, ¿no? O sea, las primeras veces, una vez, cuando fui a sacar mi visa, la primerita semana, me subo a un camión y yo lanzada dije, me voy a ese lugar que no conozco, Tunja, ¿no? Tenía que ser, en Bogotá estaban saturadas las citas y me fui a Tunja, que son como 2 horas de allí. Y en el autobús, ¿usted es mexicana? Sí. ¡Ay, me encanta Vicente Fernández! ¿No? Y su música. Y luego me empezó a hablar de la, todavía más atrás, ¿no? Eh, sí, bueno, de toda esa época de oro de México me empezó a contar. Y yo me sentí como que bonito, ¿no? Dije, ay, no, tenía mucho que no valoraba mi cultura mexicana, ¿no? Como que, sí, que ellos te engrandecen, como que te hacen sentir que lo tuyo es lo máximo. Y eso es algo que tienen muy bonito, pues como que de verdad que te hacen sentir muy, muy bien. Te suben la autoestima, vamos a decir así, muy, muy rápido. Sí. Saliéndonos un poquito pues en tu parte como misionera, si nos pudieras decir lugares en específico que que te gusten mucho como turista tal vez, porque pues evidentemente estás ahí, conoces, que pudieras elegir un lugar de Alemania, uno de España, uno de Costa Rica y uno de Colombia. Y uno de Colombia. Ah, bueno, de Colombia elegiría. Me gustó mucho Guatapé. Ahí está una de las. Bueno, hicieron como un lago. Es otro nombre, pero ahorita se me fue. Artificial, ¿no? Que es hermoso, hermoso. Y luego ahí tiene una de las piedras más grandes que las hicieron como con escaleritas, como 700 escalones. Pero ese lugar es como muy bonito. Es muy bonito. Ahí tienes agua, tienes paisajes. Sí, es muy, muy lindo. Ahí me gustaría vivir. Eh, de España me gustó. Bueno, de donde yo he ido, solamente he ido mmm, en Valencia. Valencia es muy bonito. Creo que me gusta Valencia porque es playa. Sí, y porque es una ciudad muy acogedora también. Entonces sí, creo que Valencia. Y de Alemania, pues donde yo viví en Münster, que es, mmm, bueno, es una ciudad grandecita, unos 300.000 habitantes. Y ahí me gustó mucho. Lingen era más chiquito, pero ahí me gustó, sí. Creo que tiene todo, es una ciudad universitaria, tiene lagos, sí. Pero yo diría, bueno, me gustan las playas, ¿no? Pero bueno, ahí es bonito, sí. Regresando un poquito a lo espiritual sobre la misión y todo eso, porque si analizamos un poquito las nuevas generaciones, pues no quiero decir que estén mal, porque al final de cuentas es otra etapa la que están viviendo, es otra época, pero ¿qué tú ves mal en las nuevas generaciones que hay, que a lo mejor tú pudieras como aportar un poquito de la vida que llevan, de cómo viven su espiritualidad y cómo tú sientes que puedes aportar a contrarrestar eso, ¿no? Sí. ¿Qué podía aportarles yo a las nuevas generaciones? Eh, creo yo esa capacidad de contactar, ¿no? Como con sus raíces, como valorar sus raíces. Creo que eso, o sea, afortunadamente tenemos ahora nuevas comunicaciones, ¿verdad? O sea, que nos abren al mundo.
nos globaliza, vamos a decir, el mundo de la globalización, donde tú puedes tener series coreanas y de Turquía, pero creo yo que el hecho de conocer sus raíces, ¿no? Conocer sus raíces y valorar lo suyo, eso es algo que me duele mucho, o sea, que estén más, o sea, que el mundo lo empiecen a conocer por una pantalla pequeña, pues creo que es la primera oportunidad que tienen para abrirse, ¿cierto? Pero como que el no probar, el no, o sea, el reducirse demasiado, el quitarles esa capacidad de perseverancia, de que las cosas no salen tan fáciles. Creo que lo que podría aportarle a mi vida es que hay que perseverar, ¿no? Hay que perseverar y que las cosas no son tan fáciles ni tan rápidas. Entonces, creo que sí, eso nos hace ser muy acelerados, muy, ahora sí, TDAH, ¿no? Con trastornos de déficit de atención, pero porque no saben, o sea, el otro, el contacto con los otros. Eso es lo más, creo yo que no tenemos que perder esa capacidad de que el otro que está cerca de mí, o sea, me puede abrir, me puede aportar mucho, ¿no? Sí, sí, creo que sí, es esa parte de que por favor no pierdan esa capacidad de perseverar, de que las cosas no son de la noche a la mañana, de que te propongas algo y paso a paso lo quieras alcanzar, ¿sí? No dejen de valorar lo que son, ¿no? Como cultura mexicana, que pues dices, ¿cuál cultura? No, pues esa es la familia, el hecho de lazos familiares, el, el valorar que aunque no lo tenemos todo, hay mucha fe en la cultura, ¿no? Hay mucha, la dimensión espiritual viene a darle orden a mi vida, porque si yo estoy como el centro, es como el sol queriendo, Plutón estando en el centro del sistema solar, ¿no? O sea, aquí va a haber un caos. Y cuando no, como cultura nos han heredado la fe. Y eso es algo muy importante, o sea, que no es el dinero lo que me da, el dinero fácil lo que me da identidad, lo que me da mi ser, sino mis valores. Mis valores que muchos vienen de mi mamá, que se ha madrugado o me ha sacado adelante siendo tortillera o, bueno, soy muy feo, ¿verdad? O sea, vendiendo tortillas o limpiando un banco. Como que dices, no, no, tu ser es más importante que el tener, ¿no? Y eso sí se está metiendo mucho, el tener más que el ser. Y el ser, ¿quién soy yo? O sea, soy una persona amada por mis padres con sus límites, pero soy amada y eso es lo más importante. Entonces digo, no, mi vida tiene que decir, hay un Dios que te ama y él es el que te hace ser, no el hacer. No vales por lo que haces, lo que tienes, sino por lo que eres. Pienso mucho en Seila como una persona que pues ha entregado su vida a la parte del servicio, ¿no? Desde que tomaste la decisión de estudiar medicina ahí en el Hospital Civil de Guadalajara, después cambiaste tu vida para seguir sirviendo. eh, Me surge mucho la curiosidad de que cómo le gustaría a Seila ser recordada una vez que te toque partir. Digo, son temas tal vez complicados, pero es lo seguro que tenemos todos, ¿no? Ujú. ¿Cómo te gustaría a ti ser recordada? Sí, pues una pregunta muy profunda y me pone en conflicto porque es tan profunda que cuando lo pienso digo, porque a veces también ves que, sí, o sea, bueno, para no enrollarme, ¿cómo me gustaría ser recordada? Es una persona que valoró lo que es y no quiso no quiso ser, o sea, valoró lo que es, se sintió orgullosa de lo que es, porque a veces eso me falla, ¿no? Como que a veces siento que tengo que alcanzar no sé qué nivel de perfeccionismo y que nunca lo llego a tener. Entonces yo misma me tengo que convertir y decir, lo que eres, estás bien hecha. O sea, Dios ya te ha dotado. Ahora sí que lo que te dije, ¿no? De Henry Newman. Dios sabe lo que puedes hacer y sabe lo mayor que puede, lo más feliz, o sea, lo que puedes ser también, ¿no? Lo mejor que puedes ser. Y yo a veces eso quisiera que me recordaran. Esa persona sabe lo que puede hacer y lo que puede, y lo mejor que puede ser. Y a veces me gustaría que me recordaran porque fue una persona humana, ¿no? O sea, que tuvo empatía con los otros. A lo mejor no brillé así como me gustaría, ¿no?
de, igual no llegué a ser un mártir, no sé cómo, o un santo de no sé cómo, sino esa de la vida cotidiana, ¿no? Que sabe sentir con el otro, que sabe hacerles descubrir la presencia de Dios. O dejas ves que dices, ojalá que mi vida transmita, aunque no con palabras, que hay una fuerza más grande que les habita, ¿no? Entonces creo que sí, alguien que valoró lo que es y lo que tiene, ¿no? Que es a Dios dentro de ella, pues. Para una persona como Seila, te voy a hacer una pregunta que a mí me llena mucho de conflicto en la cabeza. Porque, bueno, evidentemente no tengo tan fuerte la fe que tú tienes. Me gustaría tenerla. Tengo muchas ganas de sentir algo poderoso como lo que veo en tus ojos que hay. ¿Tú qué crees que hay después de que nos vamos? ¡Wow! Pues que te hagas esa pregunta ya es que hay algo en ti, ¿no? Hay una inquietud en ti y es una inquietud muy, o sea, creo que de las preguntas más existenciales que te puedes hacer, ¿no? O sea, si hay algo más, si hay un para qué, determina mi cómo de a hoy, ¿no? Claro. Cómo vivir. Entonces, ya con que te lo plantees, creo que vas bien. Y bueno, yo diría que yo siento que sí, sí, yo sí creo que hay una vida después de la muerte porque necesito creerlo. Si no sería todo inútil, ¿no? Dios es un Dios de vivos. Y porque Dios es un Dios de vivos, yo creo que nos hizo para la eternidad. Y lo creo porque, pues, bueno, la teología lo dice, pero también el corazón, como que dice, sí, decía Unamuno, ¿no? Eso siempre se me ha quedado grabado. Un filósofo español que dice, si existe la sed, tiene que existir la fuente. Y si existe la sed de eternidad, la sed de que mis fotos estén ahí como recuerdo, ¿no? Que las personas que amo no se me vayan de mi lado, que la felicidad no dure un instante como las burbujas, que dure más. O sea, si existe esa sed, es porque tiene que existir la fuente. ¿Y será que Dios nos hizo para la eternidad? Yo creo que sí, ¿no? Quiero creer que sí. Entonces, pues creo que es más bonito creer que sí, que hay una esperanza, o sea, la esperanza de que hay una vida después de esta vida. Es una esperanza muy grande y yo creo que pues nos los ha dicho desde los campos de concentración con Víctor Frank, ¿no? La diferencia de las personas que creen que tienen esperanza de las que no tienen esperanza. Las que no tenían esperanza morían más rápido. Y las que tenían ganas de ver a sus hijos, a su esposa o un proyecto, vivir por un proyecto, duraban más, aunque tenían una papa con agua, ¿no? Entonces yo creo que el preguntarnos por existe una vida después de esta vida es vivir con esperanza. Y en este año jubilar de la esperanza, Dios quiere derrochar esto, o sea, existe una vida después de la muerte porque yo soy un Dios de esperanza, ¿no? Y no te puedo defraudar. Hay alguien que te está esperando después de esta vida y es Dios, o sea, que te va a dar en plenitud todo lo que ahora has soñado, ¿no? Y Él te lo quiere dar, sí. Bueno, para una persona como Seila que está preparada, que tiene tanta experiencia, digo ya para terminar, ¿qué mensaje tú quisieras dejarle? O sea, el mensaje más poderoso que pudieras dejar para la gente que nos escucha. Sabemos que detrás de una pantalla como tal, hay mucha gente que escuchando y a veces pudiera haber de todas ese montón de gente que nos escucha, a lo mejor va a haber una persona que le llega un mensaje de luz o de esperanza dentro de lo bonito que haces. ¿Qué es lo que tú le dejarías para terminar? Mira, hace 2 días tuve la experiencia de un grupo de personas que han perdido a sus seres queridos, ¿no? Por personas desaparecidas, hijos desaparecidos. Y yo dije, y estas personas, con una de estas, ¿verdad? ¿Qué les diría? O sea, esa pregunta que tú me haces se me hace tan bonita porque yo la sentí que Dios me la hacía también estando yo ahí, ¿no? Yo solo observaba. Y yo dije, y estas son mujeres de la huerta que han sufrido un montón, ¿no? ¿Yo qué les diría? O sea, déjate abrazar por un amor de un Dios Padre. Déjate abrazar y deja que por un segundo Él te sostenga y te diga, todo va a estar bien. O sea, yo conozco tu dolor y yo voy a consolarte, ¿no? Como quisiera que sintieran que Dios es un Dios de consuelo, porque hay cosas que yo no puedo responder y ese es todo el sufrimiento que hay en nuestros hermanos, ¿no? Sí, hay mucho sufrimiento
hay muchas heridas que por maltrato que uno no ve en este lugar, ¿no? Tan hermoso que es nuestra huerta. Y yo quisiera eso, siente el amor de Dios. Si quieres verlo en la grandeza de las montañas, míralo en la grandeza de las montañas. Si quieres verlo en la inmensidad y la belleza del océano, del mar tan hermoso que hay aquí en la huerta, ahí. Pero deja que descubrir que Dios es más grande y Dios sostiene tu pequeñez. Eso me gustaría que supiera. Sí. Muy bien, Sheila, pues agradecerte por estar aquí, porque la verdad es que pues sin conocernos aceptaste venir aquí. También agradecerle a tu hermano que fue el que de alguna forma nos unió en una conversación. Y la verdad es que, si te soy honesto, es una de las conversaciones como más profundas que he sentido, y se me hace bien bonito, ¿no? Porque encuentro en ti en una persona que encontró toda su vida la oportunidad de servir, ¿no? Y creo que te fuiste un poquito más allá cuando cambiaste la medicina por tu etapa de misionera. Y creo que de alguna forma sigues ayudando también en la parte física, porque a lo mejor evitas que la gente llegue golpeada o con algún daño, ¿no? O sea, con los casos que platicabas al principio, yo siento que ayudas desde antes de que sucedan las cosas, y bueno, eso definitivamente tiene que tener un poder positivo en las personas. Ojalá que estuviéramos más rodeados de gente como tú, de gente buena, porque eso lo puedo ver en tus ojos, y por eso es que te agradezco bastante que estés aquí, y ojalá que en una de las vueltas que tengas otra vez a la huerta podamos continuar hablando de un montón de cosas, ¿no? Clarísimo, claro que sí, me encantaría. Y yo también estoy muy agradecida, porque yo también experimento en ti como mucha nobleza, y la verdad tuve que investigar el título de tu podcast o de tu, ¿cómo se dice? De tu programa, ¿no? Búnker del talento. Y se me hizo tan bonito porque dije, un búnker, no sabía qué era. Es un refugio, es un lugar construido para, sí, refugio, esas palabras se me quedaron. Un refugio, y dice, del talento. O sea, y el regalo que te quiero hacer es que refleja mucho lo que experimenté ya con el título que le diste a este programa y a las personas que entrevistas. O sea, tú haces que cada persona, le das una oportunidad a las personas de contar su historia. Y se me hace muy, muy humilde de tu parte, de que no tengas miedo. O sea, yo creo que tienes mucha esperanza, ¿no? De ser un gran, que influyas. O sea, no me gusta la palabra influencer, pero que influyes para bien. Pero digo, qué humilde. O sea, cualquier persona es capaz de contar su historia, y porque la valoras. Valoras su historia y le das una oportunidad de expresarla. Aunque no sean los súper conocidos aquí en el mundo, ¿no? Pero tú das ese espacio de salir del silencio. Y gracias por eso. Y te quiero regalar una lupa del búnker del talento, ¿no? Que sigas encontrando talentos escondidos. El tesoro de la dignidad de cada persona creo que es un talento que se tiene que descubrir. Entonces, quiero regalarte esto. Mira, tiene una frase para ti. Que la lupa, pues ya sabes para qué sirve, ¿no? La lupa es como la fe, en realidad, que hace grande lo que parece pequeño. ¿Lo puedo leer? Sí. Dice, los hombres miran las apariencias, Dios mira el corazón. Bueno, que sigas mirando el corazón a través de la lupa de tus ojos. Muchas gracias, Ayla. Sí, muchas gracias a ti.